El cambio de campo a la izquierda va a quedar el Liverpool, que luce su uniforme habitual, todo rojo, los Reds de Liverpool, a la derecha el Barça. La conjura de los hombres del equipo inglés. Rivaldo, que no jugó el pasado sábado en el Insular de la Unión Deportiva Las Palmas, y bien que lo notó el juego de Rexach, que tan solo podía arrancar un empate a 0 ante los amarillos. Hoy reaparece después de su viaje a Brasil para jugar con su selección ante Venezuela, el partido en el que los brasileños se clasificaron. Sacó de centro ya el Liverpool. Primer balón que va a jugar el cuadro. Todo partido. Incluso se ha encaramado en lo más alto de la tabla de la Premier League. Atención a Heskey con peligro dentro del área. Bonano. Se tiró al césped Bonano. La penetración por la derecha ha sido muy buena de Murphy. Y el centro fue de ese hombre. Así que Rivaldo le puede pegar con mucho peligro. Y lo hizo, pero estirada fenomenal de Jerzy Dudek, el guardameta polaco del Liverpool, por el que se interesó el Barça. Balón de Murphy. Mete para ese desmarque por la banda derecha el centro. Atención a Heskey. Tito Bonano en la raya. El disparo muy forzado llegó ya Heskey con la derecha. La primera. Bajó Gerard. Atención a ese. Ahí sí que encuentra huecos. Owen. Marcó Owen. Gol del Liverpool. Marcó Michael Owen. Lo decía McAllister hoy en la prensa. Owen necesita solo una oportunidad para marcar en el Bernabéu, decía McAllister, si se enfrentara al Real Madrid. Y ha demostrado que también en Anfield necesita entrar una vez en juego para marcar. Muy pasado. Despejó la zaga del Liverpool, queda para Gabri. Recorta bien Gabri, lo intenta con la zurda. Y se va arriba uno de los fondos del estadio del Liverpool. Recortó con la derecha, el disparo fue con la izquierda. Con McAllister, baja con el pecho Owen, se apoya en Heskey. Deja Heskey, el disparo a la izquierda de la portería. No lo pensó dos veces. El internacional inglés fue el que recuperó el balón. Tremendo, lo de Heskey es tremendo. Y ahí está Heskey con peligro de gol. El disparo de Heskey en la práctica. Vale, el gol de momento de Michael Owen. Overmars. Intenta Rivaldo para Kluivert. ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol de Kluivert! El empate del Barcelona. En el 41 de esta primera parte marcó Patrick Kluivert. El que juega es Rivaldo. Atención al envío de Rivaldo. Ya ha estado a punto de llegar el gol de Overmars. El envío perfecto de Rivaldo y remató Marc Overmars. Dudek lo evitó. Va a sacar el córner Cocu. Despejó Heskey. Y el balón se va a la grada. Ojalá sea así. De momento el Barça, que consiguió su altura. Ahora Marc Overmars. Se va al punto de penalti. Kluivert, jugada de gol. Atención al disparo. Y cómo aguantó Jerzy Dudek. La mejor jugada del Barça con la del gol. Y Dudek aguantó perfectamente ante el Cristian Ball. El centro de Schmicher. Bonano. Y el balón que se paseó. Michael Owen no llegó a concretar tras el error de Tito Bonano. Un error inusual absolutamente en un portero de la seguridad de Bonano. El centro de Schmicher precioso con el exterior del pie derecho. Y Bonano, que le regala prácticamente el balón a Michael Owen. Bueno, Rochenbach deja a Patrick Kluivert. Quiere tirar la pared con Rivaldo. El disparo. Gol de Rochenbach. Gol del Barça. Marcó Rochenbach el 1-2 en Anfield. Lo apuntabas tú, Gaby Ruiz, cuando salió sustituyendo a Gabri. No cambia tácticamente nada, pero Rochenbach. Ahí el balón tal y como está situado. Ya le marcó un gol al Boavista en la primera fase. Murphy alto fuera. Por encima del larguero el lanzamiento de ese hombre. Juega Steven Gerrard. Atención a Berger. Corta hacia afuera. El disparo a la grada. Estaba en el pico del área. No sé si era Roy Fowler esperando el envío de Berger, pero prefirió el lanzamiento. Llega Cristian Ball. Un balón para Rivaldo. Quiso sorprender a Dudek. No cogió portería. El lanzamiento del brasileño. Balón para Xavi. El envío de Xavi. Atención a Overmars. Puede marcar, debe marcar Overmars. Overmars va a marcar. Gol del Barça. Gol de Marc Overmars. El 1-3.
Y hay el saludo de los técnicos, el baile de los hombres del Barça, el pase de Xavi, ¿no? Al finlandés, Litmanen mete a Murphy cerca de la corona del área, el disparo de Murphy fuera. En esta su primera temporada en el Camp Nou. Final del partido en Anfield. El Barça que suma 3 puntos importantísimos, Gaby Ruiz. Sí, en una segunda parte muy interesante. Quizá con pocas llegadas. El Barcelona ha tocado en exceso en ocasiones, pero al final se ha demostrado que el Liverpool no podía con ese toque. No podía porque no ha sabido presionar al Barcelona, que en la segunda parte ha crecido espectacularmente. Este hombre creo que ha sido clave. Él ha puesto la chispa en la primera mitad para conseguir el empate. Él ha conseguido el 1-3 y... This is fun.